Hoy en Literatura para Oír, la muerte del escritor sin tierra, Juan Goytisolo, España. El 4 de junio de 2017, en Marruecos, que se había convertido en su patria de exiliado voluntario, murió Juan Goytisolo, cuya obra abarca novelas, libros de cuentos y de viajes, ensayos y poesía. El 24 de noviembre de 2014 le fue concedido el Premio Cervantes, máximo reconocimiento de las letras en lengua castellana. Fue hermano de los también escritores José Agustín Goytisolo y Luis Goytisolo. Oigamos algunos fragmentos de sus novelas. El exiliado de aquí y allá. Al despedir el duelo de algún conocido del barrio, el peluquero italiano de la esquina, a quien procuraba evitar por su verborrea y constante recurso a verdades de perogrullo, solía comentar con la risilla de quien se cree agudo: «La otra vida debe ser muy buena, ¿no cree? Nadie que yo sepa ha querido volver a esta». Pero el patriota de Forza Italia se equivocaba de medio a medio, pues, aún hecho trizas, quiso regresar al planeta en el que un terrorista activó la carga explosiva disimulada en el forro de su gabardina y le despachó con su libro al más acá. Se encontró de golpe en un cibercafé desierto con miles, millones de ordenadores y sus correspondientes mesillas y asientos. Un panel gigante que se encendía y apagaba repetía incansablemente un mensaje: universo virtual. No sabía a qué atenerse ni lo que se esperaba de él y vagó así en el vacío de un espacio infinito hasta que, agotado, se sentó frente a uno de los teclados y se vio retratado en la pantalla, con su sombrero y gafas ahumadas con la etiqueta de El monstruo del Sentier. ¿Qué cabía hacer sino explotar las posibilidades que le procuraban los datos e informaciones de la galaxia electrónica y su vasto abanico de programas para todos los gustos y edades? La memoria anterior ha sido sustituida por una nueva con la que podría jugar, pese a su ineptitud y torpeza, al hilo de los correos que recibía. Empezó así a intercambiar mensajes, sus cáusticas divagaciones y fantasías, con visibles o anónimos internautas a quienes les bastaba pulsar las teclas indicadoras de monstruosentier@hotmail.com para entrar en contacto con él, atraídos quizá por el extremismo pueril y la escasa fiabilidad de unos escritos que tú, sufrido lector, podrás juzgar por ti mismo. También de su novela Tierra de Nadie. El síndrome fronterizo que padecí en mis primeras salidas de España remitiría poco a poco con la frecuencia de los viajes, conforme aprendía a dominarme, pero sin desvanecerse del todo hasta la muerte del dictador. Con el paso del tiempo, cuando cruce la frontera en circunstancias potencialmente más arriesgadas, lo haré con mayor flema, con una mezcla de despego, fatalismo y confianza irracional en mi buena estrella que causarán asombro en mi entorno. Dicha actitud despertaba admiración por su desfachatez o valentía. Con todo, no se trataba exactamente de esta, sino de algo más modesto. Una incapacidad personal mía de admitir la eventualidad, mi fe supersticiosa en un destino aparte. La temprana asociación de mi país a una nebulosa idea de peligro, al lugar en donde podría ser detenido sin causa, aclararía tal vez el carácter ambiguo de mis futuras relaciones con él. Mientras mis colegas europeos circulaban por el mundo con inocente serenidad, conscientes de ejercer un derecho inalienable, yo lo hice durante años en un estado de tensión soterrada, con el presentimiento tenaz y por fortuna erróneo de meterme en la boca del lobo, de sacrificarme a una deidad canibalesca y saturnal, devoradora implacable de sus hijos más lúcidos.
La experiencia familiar e infantil reforzaba aún más esa impresión de pertenecer a un país en eterna guerra civil y cuyos ajustes de cuentas feroces se transmitían por herencia de forma inevitable. España simbolizaría para mí, hasta bien entrada la cuarentena, no una tierra acogedora y benigna, receptiva o al menos indiferente a mi labor al servicio de su cultura y su lengua, sino un ámbito de hostilidad y rechazo, de un solapado, acechante amago de sanción. Las cicatrices que dejan las dictaduras y los regímenes totalitarios son difíciles de borrar. El proceso de curación es largo y aleatorio. En mi caso, aclara el hecho en verdad elocuente de que 10 años después de la muerte de Franco, me sienta todavía más a gusto en París, Marrakech, Nueva York o Estambul que en las ciudades, lugares y escenarios en donde para bien y para mal se desenvolvieron los fantasmas y miedos de mi niñez y de mi juventud. También de Juan Goytisolo este fragmento de La Isla. Celia tiene un amante. ¿Sí? Dije. ¿Cómo lo sabes? No te tomes la molestia de fingir. Estoy al corriente de todo. Ella y el jovenzuelo se largaron ayer de Churriana y me dejaron plantado. La infeliz no tiene la menor experiencia de la vida y el individuo ese la ha camelado y quiere arrastrar su buen nombre por el arroyo. Pero te juro que no lo conseguirá. Gregorio iba elevando la voz y los niños se acercaron a curiosear. Con un ademán les indiqué que se alejasen. No lo conseguirá. Seré imbécil y todo lo que tú quieras, pero lo ocurrido ayer me ha abierto los ojos. A mí nadie me pone el gorro delante de las narices, y menos un tipo de su calaña. No te entiendo, dije. El individuo en cuestión ha estado en la cárcel por rojo. Esa gentuza no tiene principios, ni moral, ni nada. Como no reconocen la propiedad, consideran que todo es suyo. Los rusos los envían aquí para desmoralizar el país y abusan de la ignorancia y buena fe de la gente. Pero hasta aquí podíamos llegar. Si la autoridad no toma inmediatamente sus medidas, zanjaré el asunto por mi cuenta. ¿Cómo? Voy a desafiarle. Ya sé que te parecerá ridículo lo que digo, pero lo hago pensando en los demás. Esa canalla constituye un peligro para todos. Ya viste lo que hicieron en el 36. Robos, incendios, asesinatos. Si no nos defendemos ahora, nos apuñalarán un día por la espalda. Hablaba atropelladamente y alzó los ojos implorando mi ayuda. El sudor rezumbaba de nuevo por su rostro. Aguardé unos segundos en silencio y encendí un cigarrillo. Gregorio, tú me decepcionas, dije. Sí, me decepcionas de verdad. Me había forjado una idea distinta de ti. La idea de un hombre libre, evolucionado, sin falsos escrúpulos, en una palabra, moderno. Y veo que me he equivocado. Gregorio permanecía pendiente de mi discurso y continué. Eso os pasa por tontos. Queréis imitar a los americanos y los imitáis mal. Para vivir como ellos, uno ha de estar muy baqueteado, ha de saber llevar los cuernos con gracia. Mira a Gerald, él sí es moderno. Los españoles os buscáis una amiguita, bebéis un poco de whisky e imagináis que sois como ellos, y no, señor. Os equivocáis, metéis la pata. En cuanto sentís un pitón en la frente, parece que el cielo se os caiga encima. Enseguida habláis de honor, de venganza, de desafiar a otro, y no es eso. Cuando uno se pica de moderno, debe ser moderno hasta el final. No se puede ser hoy una cosa, y mañana otra, y pasado una tercera, porque entonces nadie te tomará en serio. Y que la gente no tome a uno en serio es lo peor que puede ocurrirle a un hombre. Gregorio escuchaba cabizbajo y encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. ¿Qué harías tú en mi lugar? Hacer lo que se dice hacer no haría nada. Deja que se arreglen los dos. Ni Celia te quiere ni tú la quieres a ella. De ahora en adelante podrás ir tranquilo con tu amiguita. El muchacho, sin proponérselo, te ha hecho un favor. En realidad debieras darle las gracias. ¿Tú crees? Desde luego.
Invítale a tu casa con Miss Bentley y luego alternáis los 4. Los matrimonios modernos hacen eso. Uno por un lado, otro por otro, y en paces, como en el cine. Media hora más tarde, Gregorio se despidió transformado. La idea de liarse a tiros con Jorge le aterraba y comprendí que le había quitado un peso de encima. Al llegar a la verja, encendió un puro y salió a la calle con porte de triunfador. Y ahora escuchemos el discurso de aceptación del Premio Cervantes 2014, por supuesto de Juan Goytisolo. A la llana y sin rodeos. En términos generales, los escritores se dividen en 2 esferas o clases: la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de quienes la viven como una adicción. El encasillado en las primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a triunfar. El de las segundas no. El cumplir consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios materiales, pasa de la categoría de adicto a la de camello o revendedor. Llamaré a los del primer apartado literatos y a los del segundo escritores a secas, o más modestamente, incurables aprendices de escribidor. A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del éxito, atraer la luz de los focos, ser noticia, como dicen obscenamente los parásitos de la literatura, sin parar mientes en que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad efímera y otra muy distinta, la modernidad atemporal de las obras destinadas a perdurar pese al ostracismo que a menudo sufrieron cuando fueron escritas. La vejez de lo nuevo se reitera a lo largo del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo de la fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas. Puede dormir durante décadas, como La Regenta, o durante siglos como La Lozana andaluza. Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote, no podían imaginar siquiera que la fuerza genésica de su novela les sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas. Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria, escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con él. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad, siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como una inútil celebración. Mi condición de hombre libre, conquistada a duras penas, invita a la modestia. La mirada, desde la periferia al centro, es más lúcida que a la inversa. Y al evocar la lista de mis maestros condenados al exilio y silencio por los centinelas del canon nacional católico, no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando menos se la espera. Como dijo con ironía Dámaso Alonso tras el logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado Góngora, ¿quién pudiera estar aún en la oposición? Mi instintiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus identidades totémicas, incapaces de abarcar la riqueza y diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como un salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes nacionalidad cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido, con la cabeza cubierta con un frágil yelmo vacía. Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias. En vez de empecinarse en desterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China,
¿No sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras su rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote conocen las estrecheces y miserias que padeció? Su denegada solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas, difícil acomodo en el barrio malfamado del Rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana y sobrina en 1605, año de la primera parte de su novela, en los márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad? Hace ya algún tiempo, dediqué unas páginas a los titulados Documentos Cervantinos, hasta ahora inéditos, del presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902 con el propósito, dice, de que reine la verdad y desaparezcan las sombras. Obra cuya lectura me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas fehacientes y a otras indagaciones posteriores, la verdad no se ha impuesto fuera de un puñado de eruditos y más de un siglo después las sombras permanecen. Sí, mientras se suceden las conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que engordan a la burocracia oficial y sus vientres sentados, la expresión es de Luis Cernuda. Pocos, muy pocos, se esfuerzan en evocar sin anteojeras su carrera teatral frustrada. Los tantos años en los que dice en el prólogo del Quijote, duermo en el silencio del olvido. Ese peatón ya viejo, más versado en desdichas que en versos, que aguarda en silencio el referendo del falible legislador que es el vulgo. Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas. Esa exquisita mierda de la gloria, de la que habla Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de los menos no debe distraernos de la suerte de los más en un mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el hambre. Es empresa de los caballeros andantes, decía Don Quijote, deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables. E imagino al hidalgo manchego montado a lomos de Rocinante, acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la Santa Hermandad que proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera, o, a estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas, socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad. Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. El panorama a nuestro alcance es sombrío. Crisis económica, crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples, y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de ésta en el ámbito de la escritura. Encajar la trama novelesca en el molde de unas formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la irrelevancia y, una vez más, en la encrucijada, Cervantes nos muestra el camino. Su conciencia del tiempo, devorador y consumidor de las cosas, del que habla en el magistral capítulo 9 de la primera parte del libro, le indujo a adelantarse a él y a servirse de los géneros literarios en boga como material de derribo para construir un portentoso relato de relatos que se despliega hasta el infinito. Como dije ya hace bastantes años, la locura de Alonso Quijano, trastornado por sus lecturas, se contagia a su creador enloquecido por los poderes de la literatura. Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo,
no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos, los contaminados por nuestro primer escritor, no nos resignamos a la injusticia. Juan Goytisolo escribe en 1970, en las postrimerías del régimen franquista, la novela Reivindicación del conde Don Julián. Así, volviendo al viejo tópico legendario de la caída de la España visigótica por motivo del pecado sexual del rey Don Rodrigo, es decir, su violación de la hija de Julián, y el impulso de éste de vengarse de la afrenta a su honor familiar, proporcionando a los musulmanes la necesaria información para hacerle posible su invasión de la península ibérica. La censura hizo que se publicara en México. Este fragmento muestra lo que perdería nuestra cultura y lengua si prescindiera de la presencia islámica. Vehículo de la traición, hermosa lengua mía, lenguaje pulido y cortante, ejército de alfanjes, idioma cruel y brusco. A mí, beduinos de pura sangre, guerreros que afrontáis diariamente la muerte con desdeñosa sonrisa, jinetes de labios ásperos, abultadas yugulares, rostro bárbaramente esculpido, contemplad el tentador estrecho con vuestros perspicaces ojos cetreros. La sucesión de olas blancas que impetuosamente galopan hacia la costa enemiga, crestadas de espuma, como sementales que relinchan con furia al zambullirse, playas ansiosas de Tarifa, roca impaciente de Gibraltar. Hay que rescatar vuestro léxico, desguarnecer el viejo alcázar lingüístico, adueñarse de aquello que en puridad os pertenece, paralizar la circulación del lenguaje, chupar su savia, retirar las palabras una a una hasta que el exangüe y crepuscular edificio se derrumbe como un castillo de naipes, y galopando con ellos en desenfrenada razzia, saquearás los campos de algodón, algarrobo, alfalfa, vaciarás aljibes y albercas, demolerás almacenes y dársenas, arruinarás alquerías y fondas, pillarás alcobas, alacenas, zaguanes, cargarás con sofás, alfombras, jarros, almohadas, devastarás las aldeas y sacrificarás los rebaños, despojarás a la ilusionada novia de su ajuar, a la dama aristócrata de sus alhajas, al rico extraperlista de su fulana, al hidalgo proyecto de su alcurnia, retirarás el ajedrez de los casinos, el alquitrán de las carreteras, prohibirás alborozos y juergas, salameas y albricias, abolirás las expansivas, eufóricas carcajadas. El recio comensal de Sancho Pancesca glotonería que aborda su bien surtida mesa con un babador randado y tras la oración de rigor se dispone a catar los manjares que le sirven maestras alas y pajes. Los amenazarás con tu varilla de ballena, impuesto de la autoridad y el prestigio de tus severos diplomas lexicográficos no se ha de comer, señor Carpeto, sino que es uso y costumbre en las otras ínsulas donde yo he morado. Yo, señor, soy gramático y miro por la pureza del idioma mucho más que por mi vida, estudiando de noche y de día y tanteando la complexión del Carpeto para acertar a curarle cuando cayere enfermo. Y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas, y dejarle comer de lo que me parece castizo y quitarle cuanto etimológicamente es extraño. Y así mando quitarle estos entremeses porque contienen arroz y aceitunas, y aquellos guisos por ver en ellos alubias, berenjenas y zanahorias de esa manera, aquel plato de perdices que están allí dispuestas y, a mi parecer, bien sazonadas. No me harán daño esas, no comerá el señor Carpeto en tanto que yo tuviere vida, pues, ¿por qué? Porque son en adobo y han sido condimentadas con azafrán, si eso es así. Vea el señor gramático de cuántos manjares hay en esta mesa, cuál me hará más provecho y cuál menos daño, y déjeme comer del sin que me le apalee, porque por mi vida de Carpeto, y así Dios me le deje gozar, que me muero de hambre.
y el negarme la comida, aunque le pese al señor gramático, y él más me diga, antes será quitarme la vida que aumentármela. Vuesa merced tiene razón, señor Carpeto. Y así me parece que vuesa merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están, porque van guarnecidos de alcachofa. De aquella ternera, porque ha sido aderezada con espinaca. Aquel platonazo que está más adelante vaando, me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales ollas podridas hay, no podrá dejar de topar con alguna que me sea de gusto y provecho absit. Vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento. No hay cosa peor en el mundo que una olla podrida con albóndigas y unas gotas de aceite. Y respecto a los postres de vuesa merced, ni uno siquiera le puedo autorizar. El flan, a causa del caramelo. El helado, por contener azúcar. La macedonia, por el jarabe. Cuanto al exquisito sorbete que acaban de servir a vuesa merced, la duda ofende. Es etimológicamente foráneo, y abandonando al Carpeto en la plena y solemne posesión de su hambre, galoparás de nuevo por el próspero y floreciente reino de la paz, el desarrollo y el orden, y provocarás catástrofes financieras y desastres bursátiles mediante la brusca supresión de aranceles y tarifas, la abrogación inesperada y radical de todas las barreras de aduana. A los comerciantes que miden y pesan los dejarás sin fanegas, quintales, arrobas, azumbres, quilates. Privarás de álgebra a las escuelas y a las contabilidades de cifras, y galoparás, e incorporarás a tus huestes alguaciles y alféreces, almirantes y alcaldes, requisarás las bebidas alcohólicas, despoblarás las construcciones de albañiles, derribarás tabiques, secarás acequias, motivarás infecciones y epidemias al desbaratar el arduo, laborioso sistema de alcantarillas, y galoparás sin tregua por el vasto y asolado país, y, cuando la ruina sea completa y la bancarrota absoluta, te pararás frente al mapa de la península y apuntarás aún con tu varilla de ballena, ¡ah! Se me pasaba. Y quítenme de ahí ese Wad el Kebir, y no olvides el olé. Hoy en Literatura para Oír hemos escuchado fragmentos de La reivindicación del conde Don Julián, novela de Juan Goytisolo, también su discurso de aceptación del Premio Cervantes 2014 y algunos otros fragmentos de sus novelas.